El A-7 Corsair II surgió en un momento en el que la aviación militar estadounidense buscaba precisión quirúrgica en el ataque terrestre sin sacrificar la autonomía y la economía operativa. Diseñado por Lynn Temcoboat, LTV, a mediados de la década de 1960, este avión de ataque ligero se convirtió en un protagonista silencioso pero determinante de múltiples conflictos, desde Vietnam hasta la Operación Tormenta del Desierto. Aunque a primera vista su fuselaje compacto y su apariencia sobria no parecían amenazantes, en su interior albergaba una combinación de tecnología y capacidad de carga que lo convertirían en un recurso estratégico clave para la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Parecía el arma perfecta para golpear con precisión y volver a casa ileso. Pero en la guerra, las promesas no siempre sobreviven al primer disparo enemigo. La estructura del Corsair II fue diseñada con un fuselaje corto y robusto, optimizado para soportar el peso de una carga bélica significativa. Con un peso máximo al despegue de alrededor de 19.500 kilogramos, podía transportar más de 6.800 kilogramos de armamento, incluyendo bombas guiadas por láser, cohetes, misiles aire-tierra AGM-65 Maverick y misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder para autodefensa. El ala alta en flecha moderada le permitía mejor estabilidad y gran capacidad de carga externa, mientras que el tren de aterrizaje reforzado facilitaba operaciones en portaaviones. Su cabina, inicialmente equipada con instrumentos analógicos y posteriormente modernizada con sistemas de navegación inercial y HUD, Head-Up Display, le otorgaba al piloto una capacidad de ataque diurno y nocturno sin precedentes para su época. El corazón de la 7 era el turbofan Allison TF-411, una versión construida bajo licencia del Rolls-Royce Spey, capaz de generar un empuje de 14.250 libras. Este motor, más eficiente que los turborreactores de generaciones anteriores, le daba una velocidad máxima de aproximadamente 1.110 km por hora, Mach 0.86, a nivel del mar. No era supersónico, y ahí residía una de sus limitaciones estratégicas, especialmente frente a cazas enemigos como el MiG-21 que podían superarlo en velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, esta restricción fue compensada con un alcance operativo sobresaliente, más de 3.300 kilómetros con tanques externos, lo que le permitía realizar misiones de largo alcance sin reabastecimiento. A diferencia de otros aviones de ataque contemporáneos como el A-4 Skyhawk o el F-4 Phantom II, el Corsair II introdujo un sistema de navegación y ataque digital AN/APQ-116 y posteriormente AN/APQ-126. Que le otorgaba una precisión de entrega de armamento inusualmente alta para su tiempo. En Vietnam, esto se tradujo en impactos más certeros y en una reducción de las salidas necesarias para destruir un objetivo. Era el tipo de precisión que podía cambiar el curso de una operación, o condenarla si fallaba un solo componente. El A-7 fue operado principalmente por Estados Unidos, pero también por Grecia, Portugal y Tailandia. La Real Fuerza Aérea de Tailandia lo utilizó hasta 2007, mientras que la Fuerza Aérea Helénica lo mantuvo en servicio hasta 2014, siendo uno de los últimos usuarios activos. Pilotos como el capitán Steve Ritchie, quien participó en misiones de apoyo en Vietnam, destacaban su capacidad para poner la bomba justo donde la querías, aunque también advertían que si un caza enemigo aparecía en el radar, lo único que podías hacer era esperar que no te hubiera visto primero. En combate, uno de sus momentos más destacados ocurrió el 10 de mayo de 1972, durante la Operación Linebacker en Vietnam del Norte. Ese día, un escuadrón de A-7 desde el portaaviones USS Coral Sea destruyó el puente de Tan Hoa, objetivo que había resistido repetidos ataques durante años. Equipados con bombas guiadas por láser, los Corsair II lograron una precisión del 90% en sus impactos, cambiando la logística enemiga de forma inmediata. Sin embargo, las estadísticas de la guerra también muestran su vulnerabilidad. En Vietnam, se perdieron más de 90 A-7 por fuego enemigo y accidentes operativos. En comparación con su competencia, el Corsair II ofrecía una combinación casi única de bajo costo operativo, alta precisión y gran capacidad de carga, pero sacrificaba velocidad y capacidad de defensa aérea. Su fortaleza estaba en el ataque a tierra controlado y planificado. Su debilidad, en la defensa improvisada contra amenazas aéreas modernas. Podía ser el arma decisiva que inclinara la balanza,
o el blanco fácil que dejara a una flota sin apoyo aéreo cercano. Hoy, su legado es contradictorio. Por un lado, es recordado como uno de los aviones de ataque más efectivos de su generación. Por el otro, como una plataforma que enseñó a la Fuerza Aérea moderna la importancia de no subestimar la velocidad y la capacidad de supervivencia en entornos de combate. ¿Cómo pudo un avión tan efectivo ganarse la fama de ser a la vez un salvavidas y una sentencia de muerte? Esa es la historia que vamos a descubrir. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El desarrollo de las 7 Corsair II comenzó oficialmente en 1963, cuando la Marina de los Estados Unidos buscaba un reemplazo para el Douglas A4 Skyhawk, un avión que había demostrado ser versátil, pero que carecía de la capacidad de carga y la autonomía necesarias para enfrentar el creciente desafío que suponía la guerra en Vietnam y un potencial conflicto global contra la Unión Soviética. La especificación inicial de la Marina exigía una aeronave con mayor precisión en el ataque a tierra, un radio de combate extendido y la capacidad de operar desde portaaviones sin comprometer la seguridad estructural ni la fiabilidad mecánica. Lintemco Boat, LTV, fabricante con experiencia en aviones embarcados como el F-8 Crusader, fue seleccionado para el proyecto. A diferencia de otros fabricantes que proponían diseños completamente nuevos, LTV optó por basar el Corsair II en una adaptación reducida del Crusader, compartiendo un 35% de sus componentes, pero eliminando la necesidad de alcanzar velocidades supersónicas. Esto permitía reducir costes de desarrollo, mantenimiento y entrenamiento de pilotos. La lógica detrás de esta decisión era que un avión de ataque a tierra no necesitaba entrar en combates aéreos prolongados, sino ser estable, resistente y extremadamente preciso en el lanzamiento de armas. Era una apuesta calculada, sacrificar la velocidad por una precisión sin precedentes. El diseño final incorporó alas de implantación alta con un ángulo de flecha de 35 grados y una envergadura de 11,8 metros. La estructura fue reforzada con aleaciones de aluminio de alta resistencia, y en las zonas críticas, como el tren de aterrizaje y el punto de anclaje de las alas, se empleó titanio para soportar el peso de la carga y los esfuerzos de los aterrizajes en portaaviones. El tren de aterrizaje delantero incluía un mecanismo de lanzamiento por catapulta naval, lo que permitía operaciones seguras en cubierta. El primer prototipo voló el 27 de septiembre de 1965, propulsado por un motor turborreactor Pratt & Whitney TF-30 que generaba 11.350 libras de empuje. Sin embargo, para las versiones posteriores se adoptó el turbofan Allison TF-411, una adaptación del Rolls-Royce Spey Mk202, que aumentó el empuje hasta 14.250 libras y mejoró la eficiencia en consumo. Este cambio permitió que el A7 alcanzara una velocidad máxima de Mach 0.86, unos 1.110 km/h, a nivel del mar, con un alcance de hasta 3.370 kilómetros con tanques externos. Aunque no podía igualar la velocidad de cazas como el F-4 Phantom II, su autonomía superaba a la mayoría de aviones de ataque de la época. En comparación con el A4 Skyhawk, su predecesor, el Corsair II ofrecía casi el doble de capacidad de carga útil y un sistema de navegación y ataque mucho más avanzado. El Skyhawk dependía en gran medida de la pericia del piloto y de apuntadores visuales, mientras que el A7 integraba el sistema de navegación y ataque /diagonal APQ-116, que utilizaba radares y computadoras digitales para calcular automáticamente la trayectoria de lanzamiento de bombas. Esto permitió reducir la dispersión de impactos en un 50% en las primeras pruebas. Un piloto del escuadrón BA-147 dijo: "Con el A4, a veces volvíamos con la mitad de la misión cumplida. Con el A7, regresábamos con la certeza de que el objetivo ya no existía". Sin embargo, su entrada en servicio en 1967 no estuvo libre de críticas. Algunos oficiales de la Marina temían que su baja velocidad lo convirtiera en un blanco fácil para defensas antiaéreas modernas.
En simulaciones de combate contra el Mi-21, el A-7 era incapaz de escapar una vez detectado, lo que generaba un riesgo elevado en misiones sin escolta de cazas. Esto creó una tensión interna. El avión podía ganar la guerra de precisión, pero perder la guerra de supervivencia si enfrentaba cazas enemigos directamente. Las primeras unidades operativas se desplegaron en Vietnam en 1967 a bordo del portaaviones USS Ranger. En misiones reales, el A-7 demostró que su precisión era su carta más fuerte. En ataques contra el complejo de almacenamiento de combustible en Ipoh, su margen de error fue de menos de 20 metros, algo notable para armamento no guiado de la época. El 10 de mayo de 1972, en la Operación Linebacker, el escuadrón BA-146 destruyó objetivos estratégicos con un índice de acierto superior al 85%, algo que impresionó incluso a los planificadores del Pentágono. La construcción interna del Corsair II favorecía la resistencia y facilidad de mantenimiento. Paneles de acceso rápido permitían llegar al motor y a los sistemas electrónicos en menos de una hora, reduciendo el tiempo en tierra. Esto lo hacía especialmente valioso en portaaviones, donde cada minuto cuenta. Sin embargo, las vibraciones estructurales en ciertas condiciones de vuelo podían afectar la calibración de los sistemas de navegación, lo que obligaba a revisiones más frecuentes que en otros aviones. En resumen, el nacimiento del A-7 fue el resultado de un compromiso entre coste, precisión y resistencia, priorizando la eficacia de ataque a tierra sobre la capacidad de combate aéreo. Esta decisión le permitió destacar como una de las plataformas de ataque más eficientes de su época, pero también lo dejó expuesto a críticas y vulnerabilidades que marcarían su historia operativa. Era una herramienta quirúrgica en un campo de batalla que a veces requería fuerza bruta. El A-7 Corsair II entró en combate por primera vez en diciembre de 1967, cuando los escuadrones BA-147 y BA-153 de la Marina de los Estados Unidos comenzaron a operar desde el portaaviones USS Ranger CB-61 en la costa de Vietnam. Su misión inicial consistía en ataques de precisión contra infraestructura logística y objetivos estratégicos del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Desde el primer despliegue, el Corsair II mostró su mayor fortaleza: la capacidad de llevar cargas pesadas de bombas no guiadas y lanzarlas con una precisión que hasta ese momento solo era posible con pilotos extremadamente experimentados. En la Operación Rolling Thunder, 1965 a 1968, el A-7 llegó tarde, pero su impacto fue inmediato. En pruebas previas a misiones reales, se comprobó que el margen de error de lanzamiento en bombardeos de altitud media era de solo 20 a 25 metros, frente a los 50 a 60 metros habituales del A-4 Skyhawk. En ataques sobre complejos de almacenamiento en Ipoh en 1968, un escuadrón de 6 a 7 logró destruir el 80% del objetivo en una sola pasada, algo impensable con aviones más antiguos. Era como si de repente el enemigo no tuviera donde esconder su infraestructura, y eso cambió el equilibrio de la campaña aérea. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió el 10 de mayo de 1972 durante la Operación Linebacker. El objetivo era el puente de Tan Hoa, también conocido como Dragon's Jaw, una estructura fuertemente defendida que había resistido años de ataques de F-105 Thunderchief y F-4 Phantom II. Equipados con bombas guiadas por láser y el sistema de puntería Paveway, los A-7 del BA-146 y BA-147 lograron un 90% de impactos directos, inutilizando el puente. Las estadísticas fueron reveladoras: de 14 bombas lanzadas, 13 impactaron en la estructura, cortando la vía férrea y la carretera. El costo fue de 2 a 7 derribados por misiles SAV Line, un recordatorio de que incluso la precisión no garantizaba la supervivencia. Podía golpear donde ningún otro avión podía, pero cada misión sobre territorio enemigo era una apuesta entre el éxito y la pérdida. En comparación con el F-4 Phantom II, el A-7 carecía de velocidad y capacidad de combate aéreo, pero podía llevar el doble de bombas a mayor distancia con menor consumo de combustible. Frente al A-6 Intruder, otro avión de ataque embarcado, el Corsair II era más barato de operar, más fácil de mantener y, en condiciones diurnas, igual de preciso. Sin embargo,
El Intruder tenía ventaja en misiones nocturnas y con mal tiempo gracias a su radar de seguimiento de terreno. El A-7 compensaba en parte con el uso de bombas guiadas por TV, Valleye, y su HUD, que permitía al piloto alinear el objetivo con un margen de error mínimo incluso en condiciones adversas. El A-7 también participó en la Guerra de Vietnam con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la variante A-7D, desplegada a partir de 1970 en la base de Korat, Tailandia. Estas unidades llevaron a cabo misiones de apoyo cercano y ataques de interdicción en Laos y Camboya. En 1972, en la batalla de An LC, los A-7 del 354 Tactical Fighter Wing realizaron más de 12.000 salidas, destruyendo columnas de tanques y posiciones de artillería norvietnamitas. El récord de precisión de estas misiones superó el 80% en impactos efectivos, una cifra sin precedentes en la guerra aérea de la época. En la Operación El Dorado Canyon, 1986, el A-7 no participó directamente, pero fue usado como plataforma de entrenamiento previo por las unidades de ataque de la Marina, lo que demuestra que su capacidad de simulación de misiones de precisión seguía siendo relevante incluso casi 2 décadas después de su debut. Su última gran operación en combate para la Marina fue durante la Operación Tormenta del Desierto en 1991, donde los A-7 realizaron misiones de supresión de defensas aéreas, SEAD, y ataques contra aeródromos iraquíes. En este conflicto, el Corsair II voló 725 salidas y lanzó más de 1.000 toneladas de municiones, con solo un avión perdido en combate. Las experiencias de los pilotos eran un reflejo de la dualidad de la A-7. El comandante James R. Hunter, veterano de Vietnam y del Golfo Pérsico, describió: "Era el avión más confiable para llevar bombas al blanco, pero si veías un caza enemigo en tu radar, sabías que no había forma de escapar. Tenías que esperar que tu escolta hiciera su trabajo". Otros pilotos destacaban la cabina espaciosa y la excelente visibilidad frontal, lo que reducía la fatiga en misiones largas, pero también señalaban que su baja relación empuje-peso lo hacía lento en ascensos y recuperaciones. En comparación con cazas de ataque contemporáneos soviéticos como el Sukhoi Su-17 o el MiG-23BN, el A-7 tenía una electrónica más avanzada y mejor precisión, pero era claramente inferior en velocidad y capacidad de evasión. La doctrina estadounidense aceptaba ese riesgo porque el Corsair II rara vez operaba sin cobertura de cazas como el F-14 Tomcat o el F-A-18 Hornet. Esto generaba una dependencia táctica, podía ser devastador bajo protección, pero una presa fácil si quedaba aislado. A lo largo de su vida operativa, el A-7 acumuló un historial impresionante: más de 1 millón de horas de vuelo, decenas de miles de salidas de combate y un papel decisivo en operaciones donde la precisión era más valiosa que la velocidad. Sin embargo, cada victoria estaba acompañada de la sombra de su vulnerabilidad inherente, un equilibrio delicado que definiría su legado. El Corsair II no era un asesino solitario, era el bisturí de un cirujano que necesitaba un guardián armado a su lado. La evolución de las 7 Corsair II fue una respuesta directa a las lecciones aprendidas en combate. Desde su entrada en servicio en 1967 hasta su retirada definitiva en las primeras décadas del siglo XXI, este avión pasó por una serie de mejoras que buscaban ampliar su supervivencia, aumentar su precisión y adaptarlo a las exigencias cambiantes de la guerra moderna. La primera versión en producción, el A-7A, estuvo propulsada por el motor Pratt & Whitney TF-30-6 y contaba con aviónica básica para la época. Sin embargo, las misiones en Vietnam demostraron que la falta de potencia y la necesidad de mayor alcance operativo requerían una modernización urgente. Así nació el A-7B, con el mismo motor pero con mejoras en su sistema de navegación y armamento, incluyendo la capacidad de lanzar bombas guiadas por televisión AGM-62 Valleye. El verdadero salto llegó con el A-7D, diseñado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, equipado con el motor turbofan Allison TF-411, que ofrecía un 25% más de empuje y mejor rendimiento en consumo, además de un cañón rotativo M61 Vulcan de 20 mm en lugar de los cañones gemelos de 20 mm Colt Mk-12 de la versión naval. El A-7E, la variante más avanzada para la Marina,
Introdujo el radar AN/diagonal APQ-126 con capacidad todo tiempo y un sistema de navegación inercial integrado con computadora digital, lo que le permitía ejecutar ataques con alta precisión incluso en condiciones meteorológicas adversas. También incorporó compatibilidad con misiles AGM-88 HARM para supresión de defensas aéreas, lo que amplió su papel táctico más allá del ataque a tierra convencional. Era como si el bisturí de precisión ahora también pudiera neutralizar la mano que intentara detenerlo. La mejora continua mantuvo al Corsair II operativo incluso frente a aviones más modernos. En los años 80, Estados Unidos comenzó a transferir unidades a países aliados. Grecia recibió 60 AS-7H y AS-7 entre 1975 y 1980, y posteriormente compró más unidades usadas en los años 90. Portugal recibió 50 AS-7P en 1981, adaptados desde versiones navales. Tailandia incorporó 14 AS-7E y TAS-7C en 1995, adquiridos de los excedentes de la Marina estadounidense. Cada país adaptó el Corsair II a sus necesidades. La Fuerza Aérea Helénica lo empleó principalmente para ataques marítimos y bombardeo táctico, integrando misiles antibuque AM-39 Exocet. En Portugal, el A-7P fue usado como plataforma de entrenamiento avanzado y ataque ligero. En Tailandia, su papel fue más disuasorio, participando en ejercicios conjuntos y patrullas de largo alcance. En operaciones finales, destacó su participación en la Operación Tormenta del Desierto, 1991, donde los A-7E de la Marina estadounidense volaron 725 salidas y lanzaron más de 1.000 toneladas de municiones, con un solo aparato perdido. En Grecia, el A-7E fue empleado en varias misiones de patrullaje durante tensiones en el mar Egeo con Turquía, aunque nunca llegó a un enfrentamiento directo. El último A-7 en servicio del mundo, un A-7E de la Fuerza Aérea Helénica, realizó su vuelo final el 17 de octubre de 2014, marcando el fin de casi 5 décadas de historia operativa. A pesar de su longevidad, el Corsair II no pudo escapar a la inevitable obsolescencia. A finales de los 80 y 90, cazabombarderos como el F/diagonal A-18 Hornet y el F-16 Fighting Falcon ofrecían mayor versatilidad, velocidad supersónica y una capacidad de defensa propia superior, todo en una sola plataforma. El A-7 no podía competir en combate aéreo ni adaptarse plenamente a la guerra electrónica moderna. Su fortaleza seguía siendo la precisión y la capacidad de carga, pero el mundo estaba cambiando hacia aviones polivalentes. En términos de ventajas, el A-7 mantuvo durante décadas un coste operativo bajo, una excelente capacidad de carga útil y una precisión sobresaliente para su época. Su autonomía lo hacía ideal para operaciones de largo alcance sin reabastecimiento frecuente. En el lado opuesto, su baja velocidad máxima y su limitada maniobrabilidad lo convertían en presa fácil para cazas modernos si no contaba con escolta. También dependía en gran medida de la fiabilidad de su electrónica. Un fallo en el sistema de navegación podía arruinar una misión entera. Para los pilotos, el Corsair II fue un avión que generó sentimientos encontrados. El comandante de escuadrón griego Dimitris Papadopoulos resumió su experiencia así: en el A-7 sabías que si encontrabas a tu objetivo, lo destruirías. Pero también sabías que si te encontraba a ti un caza moderno, probablemente no volverías. Esa dualidad, arma letal y blanco vulnerable, definió su trayectoria. La historia del A-7 terminó oficialmente en 2014, pero su legado persiste en las lecciones que dejó. La importancia de la precisión sobre la cantidad, la necesidad de equilibrio entre velocidad y carga útil, y el papel esencial de la aviónica avanzada en la guerra moderna. Quizá el Corsair II no fue el avión perfecto, pero durante casi 50 años, en manos de quienes sabían protegerlo y emplearlo, fue una de las herramientas más efectivas de ataque que surcaron los cielos. El A-7 Corsair II ocupa un lugar singular en la historia de la aviación militar. Fue, al mismo tiempo, una de las plataformas de ataque más precisas y eficientes de su generación y un recordatorio constante de que toda ventaja táctica tiene un precio. Durante casi 5 décadas, sirvió en 4 fuerzas aéreas distintas, participó en guerras de alta intensidad y en operaciones de disuasión,
y acumuló un registro que pocos aviones de ataque pueden igualar. Su éxito no se debió a la velocidad ni a la maniobrabilidad, sino a una combinación de precisión, autonomía y capacidad de carga que, en su tiempo, era difícil de igualar. Desde Vietnam hasta el Golfo Pérsico, el Corsair 2 demostró que podía cambiar el curso de una operación con un solo ataque bien ejecutado. Su sistema de navegación y ataque digital, inédito en un avión de su clase en los años 60, marcó un antes y un después en la forma de planificar y ejecutar misiones de bombardeo. En un escenario donde la mayoría de aviones de ataque dependían en gran medida de la pericia visual del piloto, el A-7 trajo la capacidad de apuntar con una computadora y alcanzar objetivos con un margen de error mínimo. Era la diferencia entre regresar con la misión cumplida o tener que arriesgar vidas en un segundo intento. Sin embargo, su historia también es un ejemplo claro de las limitaciones de la especialización. La misma configuración que le daba estabilidad y precisión lo hacía lento frente a cazas enemigos modernos. Su baja relación empuje-peso y su velocidad subsónica lo convirtieron en un blanco vulnerable sin escolta. La doctrina de empleo que lo rodeaba siempre incluyó la necesidad de protección por parte de cazas polivalentes, lo que lo transformó en un recurso valioso pero dependiente. Podía ser la pieza decisiva en una partida de ajedrez aéreo, pero solo si otras piezas lo protegían en el tablero. Su retirada no fue consecuencia de un fracaso, sino de la evolución natural de la tecnología. A finales de los años 80 y 90, la tendencia mundial era hacia aviones polivalentes capaces de cumplir múltiples roles con un solo diseño, reduciendo costos y aumentando la flexibilidad operativa. El F-A-18 Hornet, el F-16 Fighting Falcon y otros cazas multirol absorbieron las funciones del A-7, llevando la precisión a velocidades supersónicas y sumando capacidades de combate aéreo que el Corsair 2 nunca tuvo. A nivel internacional, el A-7 dejó una marca duradera en Grecia, Portugal y Tailandia, países que lo mantuvieron operativo mucho más allá de su retiro en Estados Unidos. En todos ellos, se valoró su bajo costo operativo, su facilidad de mantenimiento y su impresionante capacidad de ataque. El último vuelo en Grecia, en 2014, no solo marcó el fin de un avión, sino el cierre de una era en la que la precisión a bajo coste era la principal prioridad en el diseño de aeronaves de ataque. Hoy, el Corsair 2 es recordado por pilotos y técnicos como una máquina confiable, resistente y sorprendentemente avanzada para su época. En museos y exhibiciones aéreas, sigue siendo un recordatorio de que la guerra aérea no siempre la ganan los aviones más rápidos o más armados, sino aquellos que saben golpear donde y cuando más importa. La pregunta que deja su legado es inevitable. En un mundo obsesionado con la velocidad y la versatilidad, ¿todavía habría lugar para un avión que, como el A-7, apostara todo por la precisión absoluta?